places to go, gotta follow my rainbow. To stick around, not to keep moving on. As far as lies ahead, only one way to find out. Must keep on moving ahead. My transformation pulling my blame strand. Trusting in what you can see. Take my lead, I'll set you free. Follow me, set me free. Free, escape from the sun. I'll make it through. Follow me, set me free. Free, escape from the city. I'll make it through, prove it to you. Follow me. Danger is lurking around every turn. Trust your feelings, got to live and learn. I know it's so much that I make it through. Got no other option, only one thing to do. Y cuando son las 6 de la tarde empieza ILT Juegos, el programa de los videojuegos de Neo FM en la 90.4 de la frecuencia modulada de Sevilla y también en neofm.es. ¡Vamos, vamos, que nos vamos! Set me free, love for you. Escape from the city. I'll make it through. Follow me. Set me free, trust me you. Escape from the city. I'll make it through, prove it to you. Follow me. Y bienvenidos una semana más a un programa en el que hoy hablaremos del pasado, hablaremos del presente y hablaremos del futuro. Y empezaremos con una lección de historia por parte de nuestro doctor Udamaster y Miguel nos traerá un debate calentito sobre los últimos movimientos de Xbox. Así que rápidamente, sin más tiempo que perder, nos vamos a presentar el plantel de hoy. Y hoy tenemos aforo reducidísimo, de nuevo, en una alineación, bueno, con una alineación completamente distinta a la semana pasada. Seguimos siendo pocos en el estudio, pero poca gente no significa menos canidad de tonterías. A mi izquierda tengo al señor Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas, Otto. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿Cómo te ha ido tu semana libre? De lujo, tío. He hecho muchas cositas, he estado fuera y nada, con muchas ganas de estar aquí charlando de lo que nos gusta, videojuegos. Y oye, que me estoy dando cuenta que estoy ascendiendo poco a poco. Estoy sentado al lado del director. Sí. Ya es la, como decía Guille, ¿no? Está sentado a la izquierda, ¿no? A la siniestra del padre. Eso es. Llegando por sorpresa tenemos a señor Quique Raro. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué pasa, tío? La realidad es que los raros no llegan como los magos, como Gandalf, ni antes ni después. Llegan justo cuando tiene que hablar Meloto. Muy Así bien, que nada, tío. buenas tardes, ¿todo Ha bien? llegado justo a tiempo. Sí, tío. Y yo, y ni lleva razón, esta Sevilla es fatal, ¿eh? Me ha costado muchísimo venir para acá, ¿eh? Me lo he imaginado, ¿no? Madre mía. También que es que salió justito. Tenemos también al señor Udamaster. ¿Qué tal? Pues vivo de milagro, hasta arriba de pastillas, porque llevo un trancazo de 3 pares de narices. Yo pido perdón a la gente que me esté escuchando. Soy más cadáver que humano ahora mismo. Soy una especie de bicho renacido. Y bueno, esto parecía que iba a ser una especie de cita, ¿no? Más que un programa de radio, esto parece una cita a 3, ¿no? Así íntima, pero al final, bueno, aquí tenemos a Kike que se nos ha unido. Sí, bueno, yo he introducido esto como una mesa, un aforo ultra reducido, pero habéis llegado y Ya no cabemos. Bienvenido sea. y me falta Sí. Marisa, que también ha llegado con Hola, Quique. yo ¿Qué he venido tal? con el raro. ¿Qué tal? Ha sido su responsabilidad, no la mía. Echando las culpas. Sí, casi siempre lleva razón. Es así, justo así. Yo estaba a tiempo. Muy bien, pues una vez hechas las presentaciones, somos hoy 5 en la mesa. Buenas tardes también a Julio, nuestro técnico. Y vamos ya con las noticias. Y empezamos la ronda de noticias de la semana con la noticia de que Valve confirma que la Steam Machine costará lo mismo que un PC de rendimiento equivalente. Conectamos con la sección que nos trajo Guille la semana pasada, con la confirmación de que la Steam Machine no costará los 400 euros que declaraba el analista Rhys Elliott hace 2 semanas. 400 euros con un mando, aclaro, que nadie se haga esas ilusiones. 400 Y euros el lo que que se sale le la haya RAM, hecho ¿no? que se decepcione automáticamente. ¿Otra vez? Que ¿Otra se vez? organice. Y ahora voy a decir que
esta confirmación ya me hace sufrir a mí como consumidor la tercera decepción en cuanto a precios de cosas en los que va de año. Bueno, empezó con la Switch 2, siguió con la Xbox Roja la X y ahora con la Steam Machine, ¿no? Tercera decepción en meses. Sí, claro, y luego el precio de la cocaína, acuérdate. Que está subiendo todo muchísimo. Entonces Valve ha confirmado que su nueva máquina tendrá un precio equivalente a un PC de gama media. ¿Cuánto consideráis que sería un precio justo? Lanzo la pregunta. Pero un precio justo o un PC de gama media. Un PC de gama media, yo qué sé, Un precio justo teniendo en cuenta el contexto del mercado, lo que se espera en rendimiento. Uno de gama media, 1200 PP, no hay quien te lo quite. Yo subiría un poco, yo creo que estamos hablando de un poquito más de los 1200. 1500 yo creo que puede ser un precio razonable para tremendo. Tío, me estoy poniendo muy triste ahora mismo. Sí. Yo quiero ilusionarme de nuevo. Vamos a dejarlo en 900, ¿no? 800, 900. Pero venga, si 900 costaba la Rogali. Quiero decir que tiene que ser subiendo. Uda, ¿tú qué opinas? Yo creo que no estáis contando con el subidón de la RAM. Eso es un subidón y no lo que había en Scorpia. Eso también. Sí. Como decía José Niesta, a precio de aceite de oliva. Lo que había en Scorpion, no te lo olvides. 400 euros lo que sale ya solamente la RAM, ¿sabes? De la consola hoy día. Vamos. Bueno, pues pasamos ya a la siguiente noticia y es que la Sega Saturn cumple 31 años desde su salida en Japón y hoy no queríamos perder la oportunidad de que nuestro compañero Uda pusiera su sabiduría a nuestra disposición y nos hablara de las bondades de una de las grandes tapadas de la historia del videojuego. Y enlazamos directamente con la sección del señor Uda Master. Pues sí, señoras y caballeros, porque estamos de enhorabuena por un cumpleaños. La Sega Saturn cumplió el pasado 22 de noviembre 31 añazos. O sea, más años a lo mejor que una buena parte de la gente que nos esté escuchando hoy día. La consola que iba a tomar el relevo a la exitosa Mega Drive para dar el salto definitivo a los 32 bits, pues lo tuvo un poquito difícil ya en sus inicios. Y es que aunque la consola pueda ser recordada en mayor o menor medida por la gente que ya comenzamos a peinar canas o a bruñir calvas, nunca tuvo una vida fácil. ¿Y esto cómo va a ser? Pues a ver, esto viene de que Sega, desde más o menos la época de la Mega Drive, estuvo un tanto dividida internamente. Era una especie de matrimonio de Pepa y Abelino, donde ambos actuaban como un matrimonio a punto de romperse. Os hablo de Sega América y Sega Japón. Y es que entre 1993 y 1994, para exprimir la gallina de los huevos de oro que era la Mega Drive y viendo que el Mega CD no estaba vendiendo todo lo bien que ellos querían, pues a Sega América no se le ocurrió otra mejor idea que vamos a hacer otro add-on para la Mega Drive. ¿Y qué es un add-on? Se preguntarán algunos. Bueno, pues es un aparato que, conectado a la consola, ofrece un mayor catálogo y mayor potencia. El Mega CD, que hemos dicho antes, era un add-on. Tenías que dejarte unos 300 pavos de entonces, junto a los 150 pavos que ya te costaba una Mega Drive, para tener un aparato que, quitando el Sonic CD, Soulstar y 3 o 4 juegos más, pues la mayoría de sus juegos se basaban en versiones de Mega Drive con música en calidad CD y una intro chusquera que se veía como si te hubieran metido arena en los ojos. Pues no solamente contentos con eso, la división de Estados Unidos de Sega se le ocurrió inventar el Mega Drive 32X, un periférico en forma de seta que se insertaba en el puerto de cartuchos de Mega Drive y que convertía a nuestra consola de 16 bits en una especie de Megazord de 32 bits, o al menos eso era en papeles. ¿Y qué es eso de los 32 bits? Porque yo creo que a la gente ya de hoy en día lo de los bits no les tiene que sonar a nada, ¿no? Pues, para no tener que explicarlo, simplemente era el siguiente salto generacional en la época, en la que, bueno, pues estaban las consolas como la 3DO, la Saturn, la Jaguar, y esas anunciadas Saturn y PlayStation. Pero ¿cómo que Saturn? Pero si Saturn es de Sega también. Sí, sí. Pero como he dicho antes, Sega Japón y Sega América se llevan como el perro y el gato. Y mientras Sega Japón estaba trabajando en la auténtica sucesora de Mega Drive, es decir, la Saturn, Sega América jugaba a hacer el Tetris empleando la pobre Mega Drive como base para cualquier otro aparato. En fin, que la 32X fue un descalabro y cabreó a la poca gente de Norteamérica que se compró un 32X. Sí, en Europa también se vendió, pero menos. En fin, que esa gente se quedó tirada en menos de un año por la propia Sega América tras el lanzamiento internacional de la Saturn. ¿Y qué es la Saturn? Pues originalmente la Saturn fue concebida por Sega como un maquinón de 32 bits
con capacidades en 2D que quitaban el hipo. Entonces lo de las 3D pues no estaba tan visto. Quisieron entrar directamente a competir e incluso a machacar a la todopoderosa Neo Geo. Pero amigo, aquí estamos con un problema. La propia Sega en 1994 había hecho una transición en las recreativas a los juegos poligonales 3D. Teníamos Virtua Fighter, Virtua Fighter 2, Virtua Racing, Virtua Cop. Sí, era la época en la que la palabra virtual lo petaba junto con multimedia interactivo. Eran las 3 palabras que se utilizaban para vender el salto tecnológico a las 3D y al CD-ROM. Todo lo que era CD-ROM era multimedia virtual e interactivo, recordadlo. Y bueno, además de los Virtua, pues también tuvimos el Daytona USA, que se convirtió en el fenómeno de masas de recreativas que todo el mundo conoció en 1993. Namco por su cuenta también había pegado fuerte el salto en las 3D, con Air Combat, Ridge Racer, Star Blade. Incluso las nombradas 3DO y Jaguar ya se intentaban meter en el tema de las 3D, un poquito de manera espartana, pero en fin. Que estaba claro que las 3D era el futuro. Pero el momento de máxima preocupación fue cuando Sony, la empresa de las teles y los equipos de música, anunció una consola que manejaba unas supuestas especificaciones en 3D a años luz de lo visto en Mega Drive, Super Nintendo y los PCs de principios de los 90. Fue entonces cuando Sega Japón pues pegaron un viro al tirón y comenzaron a rediseñar, o como dirían algunos, a parchear la Saturn en la que estaban trabajando, para meter especificaciones en 3D lo suficientemente potentes como para ponerse cara a cara con la PlayStation de Sony. Y esa no era la única preocupación. Cuando ya tenían la consola diseñada, enfocada para esas 2D de nueva generación y con una potencia 3D digna, pues tuvieron otro problema. Que no tenían programadores de videojuegos en 3D adaptados al mercado casero. Los pocos programadores que contaba Sega estaban especializados en las 3D de las recreativas, trabajando a cascoporro sin parar y con unos maquinones que tenían unas especificaciones técnicas para la época equivalentes a lo que hoy sería una PlayStation 17. Ni sabrían ni podrían crear juegos en 3D para una máquina casera. Sería un poco como coger a un ingeniero de la Fórmula 1 y darle un Skoda Fabia para que pudiera correr en Monza la semana que viene y sin que nadie se riese. No quisiera entrar en tecnicismos raros. Tan solo deciros que la consola en sí tenía una configuración rara. Tenía 2 procesadores principales trabajando en paralelo juntos, junto a un procesador que los controlaba. Esto a algunos les puede sonar a chino y a otros pues les puede parecer muy normal. En aquella época eso era tecnología alienígena y fue uno de los mayores motivos de queja por parte de los desarrolladores. Era complicado, era raro y encima Sega apenas aportaba documentación técnica ni kits de desarrollo eficientes. Para colmo, la consola traía un par de desventajas que podían parecer baladís, pero no lo eran. La primera era que la consola no podía hacer transparencias por sí misma. ¿Y eso qué significa? Pues que cosas tan tontas en 1995 como dibujar un cristal rojo que se transparentase, o una pecera con agua, o efectos de polvo, humo, luces, eran imposibles en la Saturn de manera sencilla, por lo que usualmente empleaban lo que se suele decir tramas de píxeles, algo que los angloparlantes llaman dithering. Bueno, con eso pues se simulaba una transparencia, pero claro, quedaba feísimo y más aún en 1990 ya la Super Nintendo podía hacer este tipo de cosas. Y por otro lado, la consola tiene un gran problema, otro, que estaba pensada para manejar polígonos cuadrados. Sí, las recreativas de Sega también lo hacían, pero al emplear de forma inmensa mayoría, los programadores utilizaban mallas de triángulos, no de cuadrados. Y claro, tú dile ahora convertir un muñeco del Crash Bandicoot, un luchador del Tekken, un coche de Fórmula 1 compuesto por triángulos, ahora deshazlo entero y hazlo entero pero con cuadrados. Pues eso es un trabajo que no todo el mundo está dispuesto a realizar. En resumen, que la Saturn era una máquina muy potente, pero era muy chunga de programar. Sega no respondía al teléfono si le preguntabas por cómo se realizaba tal operación con sus kits de desarrollo, y la consola, pues lo de la transparencia, pues lo lleva regulín. Encima de eso, polígonos cuadrados en vez de triangulares. Pero bueno, no va a ser todo malas noticias. En cuanto al sonido, la Saturn iba de escándalo. Tenía poder para poner más canales de sonido que cualquier consola de la época. Eso, por ejemplo, servía para meter más instrumentos en la música. En 2D, la máquina, como dijimos antes, estaba muy por encima de la competencia normales, sí. Incluso en algunas cosas estaba por encima de la propia Neo Geo. Sega también pensó que la consola, pues que no se tendría que quedar obsoleta rápidamente, y añadieron una ranurita para cartuchos de RAM, lo cual las empresas Capcom como SNK la emplearon sabiamente para que las conversiones de sus mejores recreativas en 2D, que lo petaba en aquella época muy bien en los arcades, pues fueran exactamente iguales en la consola doméstica.
Nada de quitar cuadros de animación, nada de quitar personajes, ni modos de juego, ni tampoco tener cargas de minutos. Gracias a esto tuvimos la saga Street Fighter Alpha, el X-Men vs Street Fighter, los King of Fighters, Dungeons and Dragons, en versiones auténticamente pixel perfect en tu casita. Como dijimos antes, la consola también utilizaba CD-ROM como soporte y además la consola permitía reproducir CDs de música, vídeo CD y demás zarangadas que realmente a nadie le importaba, ¿no? Si acaso era el tema de los CDs de música. En cuanto a su capacidad, para que os hagáis una idea, si en Mega Drive juntabas el Sonic 3 y el Sonic & Knuckles, te quedaba un pedazo de cartucho de 4 megabytes. Y el cartucho más grande que había entonces en Mega Drive era el Super Street Fighter 2, que eran 5 megas. Pues el CD que manejaba la Saturn era aproximadamente de 650 megas. O sea, que en un solo disco podías meter 130 Super Street Fighter 2. Prácticamente podíamos meter todo el catálogo de Mega Drive en un solo CD. Finalmente, en cuanto al mando, la Saturn es conocida hoy en día como que tiene el mejor mando de la historia para los juegos de lucha y en 2D en general, gracias a su cruceta y a la disposición de los botones en 2 filas de 3 botones, A, B y C, X y Z. Después dejando también los botones de los hombros, R y L, para otro tipo de menesteres. En fin, como podéis ver, la consola la verdad es que fue muy buen bicho. Nos trajo un porrón de conversiones de recreativas, algunas increíbles, como Virtua Fighter 2, las Bronx, Sega Rally o Dead or Alive. También tuvieron un montón de RPGs como Grandia, Dark Savior, que me encanta, History of Thor 2, los Shining Force. La magia de empresas como Treasure dieron juegazos como Guardian Heroes, Radiant Silvergun o Silhouette Mirage. Aparte también del Radiant Silvergun, tuvimos otros juegos de naves chulísimos como el Thunder Force 5, Batsugun, Rayforce, los Cotton, la saga de Shoot 'em Ups Panzer Dragoon, junto con el RPG Panzer Dragoon Saga. Son todos una maravilla. Tuvimos unas conversiones increíbles del primer Quake, del Duke Nukem 3D, del Exhumed, y también tuvimos Resident Evil, Deep Fear, Enemy Zero, los remakes de juegos de Kojima como Policenauts y Snatcher. Había que sacar a Kojima en todo esto, no puede ser de otra forma. Y tuvimos también una conversión que puede gustar más o menos, que era la del Castlevania Symphony of the Night, con algunos extras. Pero bueno, yo siempre animo a quien pueda que lo pruebe. Juegos así un poquito más raros como el Super Tempo, que era un juegazo, Burning Rangers, Night into Dreams, varios Bomberman, Astal, 2 Daytona USA, uno más feo pero más fiel a la recreativa, y el Circuit Championship Edition, que el manejo era distinto, pero tiene una banda sonora de Eric Martin de flipar y gráficamente era top para la consola. También tuvimos una conversión del Die Hard Arcade, un Golden Axe de Duel, que era un Golden Axe de toda la vida, pero de toñas 1 contra 1 en 2D, conversiones de Wipeout y el juego de ninjas más caposo de la historia, que por desgracia responde al título de Shinobi X, que esa X no corresponde a los títulos de las películas de Canal Plus de los viernes por la noche. Era una triste continuación de la mítica saga de ninjas, usando personajes digitalizados con unas secuencias de vídeo que hacían que un capítulo de los Power Rangers pareciese una película de James Cameron a su lado. Y bueno, ya fuera de coñas, también hay que recordar que el primer Tomb Raider fue creado primero para la Saturn. También tuvimos las versiones de PlayStation y PC, pero vinieron después de esta versión ideada para la Sega Saturn. Tuvimos también una versión hipervitaminada de Sonic 3D de Mega Drive. Tuvimos un recopilatorio de juegos de Mega Drive con un mundo en 3D en plan castillo de Mario 64, que fue el Sonic Jam. Tuvimos incluso un juego de carreras, el Sonic R, en el que Sonic no dejaba a los competidores detrás en menos de medio segundo, sino que todo el mundo corría más o menos igual. Y ojo, que está bastante curioso el juego, ¿eh? Tiene circuitos con atajos, zonas secretas y un musicón de la mano de Richard Jacques, del cual algún día me gustaría hablar de él porque tiene algunas bandas sonoras, como Metropolis Street Racer o Headhunter, que ya podíamos hablar de él. En fin, que los fans de Sonic tuvimos que ahorrar para una Dreamcast y comprarnos el Sonic Adventure para tener un Sonic de verdad. La consola en principio fue bien en Japón, llegando a rivalizar con PlayStation 1 hasta 1996, pero a partir de ahí la cosa ya empezó a flaquear y Sony comenzó a ganar terreno gracias a un catálogo hasta las trancas de juegazos más enfocado al público casero. Y comenzamos también a tener juegos doblados al español, más campañas de marketing en televisión, etcétera, etcétera. En Japón consiguió aguantar un poco hasta la salida de la Dreamcast gracias a ese catálogo exclusivo de Japón. Muchísimas de las conversiones que se hicieron allí nunca llegaron a territorio PAL, a territorio europeo. Aparte de eso, hombre, no habría que dejarse engañar. A todo el mundo nos gusta Street Fighter Alpha 3, etcétera, etcétera. Pero el mercado no somos nosotros. El mercado también quería Gran Turismo, quería Resident Evil 2, quería Metal Gear Solid. No es cuestión de gustos nuestros. A nosotros nos gusta todo, pero el público masivo es el que gana.
Ni Sega ni muchos publishers se arriesgan a lanzar títulos así para una consola que ni siquiera que estaba ya perdiendo fuelle en Estados Unidos y en Europa, y muchos desarrolladores dudaban en enfocar sus esfuerzos a convertir triángulos a cuadrados para una consola que apenas les daría beneficio frente a una PlayStation, que lo estaba petando más fuerte y se vendía como pirulas en el Martín Carpena. En fin, esa fue la triste historia de la Saturn, una consola que tuvo un mal inicio, un buen enfoque al final, un catálogo de juegos que hoy por hoy, gracias a Internet, podemos explorar, y me gustaría que aquí en la mesa pues me hablaseis qué os pareció, si la llegasteis a tener a jugar, decidme. Venga, pues empiezo yo, si queréis. Yo le tengo una especie de amor-odio a la Saturn UDA. Yo la tuve en su momento, pero tarde. O sea, yo fui de los que tiré por PlayStation, pero creo que la historia que os voy a decir no os va a sonar a todos. Yo era un seguero recalcitrante, absolutamente descontento. En plan, ¿esto cuánto va a durar? ¿Va a durar los 6 meses que duró el 32X? Y yo le tengo mucho cariño, pero le tengo mucho cariño a la Saturn a posteriori. Ya con todo hecho y con todo visto, me parece lo que tú dices, me parece un consolón, le tengo muchísimo cariño, he disfrutado, creo que de todo lo que has dicho, creo que me ha faltado que le metas el Shinbutoden y a ella le metes el super combo perfecto. Yo lo he metido, pero porque ni siquiera ha salido aquí el Shinbutoden, pero me encantó. Pero a la postre lo hemos disfrutado y sigue encerrado allí, si no recuerdo malamente. Lo que sí disfrutamos es el Dragon Ball Z de Legend, que la versión de Play se quedó allí. Yo tengo las dos, tengo la de Play y tengo la de... Y yo recuerdo haberle dado mucho. Y yo le tengo mucho cariño, pero como esas grandes consolas a las que le tienes cariño a posteriori porque en su momento tus amigos no las tienen y que vas a cambiar, como por ejemplo la GameCube, que todos le tenemos un cariño extremo, pero en su momento encontrar alguien con GameCube no era fácil. La Xbox original, que ahora le tenemos todo un cariño extremo porque tiene juegotes, pero en su momento la Dreamcast que os gusta tanto, encontrar un fulano con una Dreamcast en la época era tal. Y yo creo... Aquí. No era fácil, no era fácil. La teníamos unos pocos, pero no era fácil. Y Víctor la tenía de casi del principio. Hemos reventado la estadística, pero solamente ni LT. Pero tú salías a tu instituto y era la Dreamcast, esa no era del Pro. Y yo creo que ahora en el actual está ocurriendo. Le estamos teniendo un cariño inusitado a la Wii U y gente con la Wii U en aquel momento, pues la verdad es que no había tanto. Así que es una de esas consolas de cariño retardado. Y bueno, a toro pasado creo que es fácil ver, en 2025 aquí con los huevos sentados cuadrados, es fácil ver que las decisiones que se iban tomando en Sega no eran muy buenas. Pero en aquel entonces era muy difícil. Yo me imagino que ellos... Es que ahora es fácil ver cómo me parece que es PlayStation en la figura de Kutaragi, que ha dado muchísimas veces la gracia a Yu Suzuki, porque con él inició el 3D y ellos pudieron porque Yu Suzuki estaba en el 3D. Hostia, pero la misma compañía de Yu Suzuki va y saca una consola que muy 3D no es. Es que allí, claro, tú ahora con el toro pasado en plan, y yo, si Yu Suzuki está haciendo el Virtua Fighter, podría ser un consolote que haga juego, que es el tío que está apostando por el tema poligonal. No, o sea, que tú ves que ellos simplemente, aparte de lo que dice Uda de Sega América y Sega Japón, es que a lo mejor Sega Japón también tenía la picha un lío. Y era mucha gente tomando muchas decisiones en un momento del videojuego muy, muy, muy difícil, que ahora somos capaces de verlo, pero en aquel entonces iban un poco como pollo sin cabeza, Otto. Sí, es como tú dices, y yo creo que ellos no terminaban de ver claro que el salto del 3D fuera a ser tan grande, en plan... Se va a cambiar todo por la tecnología 3D. Ellos querían seguir también en lo que había hasta ahora y por eso esas dudas, ¿no? ¿No creéis que es una hidra con muchas cabezas? Quiero aprovechar para decir que también fue la plataforma en la que se desarrolló la versión primigenia de Shenmue. Correcto. Hay que sacar, aquí cada uno tiene que sacar su parte. Eso te lo quería dejar yo a ti, y así para mí ese vídeo... Ojo que el pie se lo da yo con Yu Suzuki, ¿eh? Digo, esto si no lo coge ahora... Ese vídeo que hay del metraje, dice yo, increíble que esto lo mueva una Saturn. Eso venía dentro del Shenmue 2, ¿no? ¿Venía dentro del Shenmue 2? Sí. ¿El vídeo? La verdad que no lo... ¿O en qué sé. Shenmue? Me parece que venía en algún Shenmue. O sea, lo incluyeron ese metraje en... Me suena a mí que era como el vídeo que puedes descargarte así, jiji, jaja. O sea, descargarte, puedes verlo. Esto seguramente lo sepa Víctor. De todas maneras, si al muñeco de Shenmue le gusta la Saturn, Otto, sí. ¿Quién somos nosotros para decir que no es un consolote? Sí, Miguel, sí. ¿qué le gusta esa? Sí, pero tiene la Saturn para jugar a juegos retro, tío. No tenía ni un puñetero juego de Saturn. Ahora que lo hice en una Saturn rara. No, pero yo no tuve la Saturn, pero yo pasé de la Mega Drive al PC y de ahí ya me cambié de generación y pasé a Play 2. Yo no tuve ni Saturn ni Play 1. Pero a posteriori, cuando te pones a ver toda la historia de esa época de Saturn, sí es un poco increíble cómo ciertas decisiones se toman en Sega,
que por mucho que fuera un momento difícil, un momento de transición... No, con el 2D, no tenían correo interno esa gente, No, no hablaban no, uno. no, no. Y yo que estoy haciendo el Virtua Fighter 2. No Pepa hablaban y entre- Abelino. Pepa y Abelino, recordadlo. Tal cual. Yo sí te digo que lo hablaba con Uda el otro día. Estoy empezando a comprender la magnitud de la consola ahora. Porque estoy indagando en la emulación, en los juegos que salieron, en las regiones. Digo, y esta consola tiene un catalogazo. Y en mi mente era como, no, salieron algunos juegos, algunos detalles. Pero sí, Uda mismo ha dicho a lo mejor como Tardaron 15 o muchos en 20, salir también, Hay ¿no? un montón allí. Sí. También mucha gente dice, no, es que, sobre todo muchos seguidores decían, no, es que la Saturn se fue al garete porque la Play 1 se pirateaba muy fácil. Vamos a ver, yo a un colega le pirateé una Saturn utilizando un fixo. O sea, yo creo que no existe nada más cutre y más pobre que coger con un fixo y darle 4 vueltecitas a un botón para poder piratear una consola. No tenemos la canción de MacGyver, ¿no, Julio? No, es demasiado pero hubiera entrado ahora fantástico. Si Coco está por Sí, ahí escuchándome, sabrá claro. que es verdad. Si acaso para el editor. Esto ya es movida del editor. Sujétame el cubata. Insertando la banda sonora de la serie MacGyver en versión metal para que le dé coraje a Loto. Seguimos en ILT Juegos, seguimos en el programa de los videojuegos de NOFM y antes de seguir con la siguiente sección, recordaros que podéis seguirnos en Instagram, podéis seguirnos en X, podéis vernos en Twitch cada jueves sobre las 6:30 de la tarde y podéis uniros a nuestra comunidad en Telegram. En todos los sitios estamos como ILT Juegos, todos juntos. Y ya sí, pasamos al segundo segmento del programa, donde Miguel viene a hablarnos y plantearnos una reflexión sobre las últimas decisiones que está tomando Xbox.
Pues bienvenidos Un momento, Miguel. Ay, perdón. Tú perdón, quieres decir perdón. antes algo de la Sega Saturn. Te he cortado súper mal, pero me he quedado con el mal sabor de boca de antes. Bueno, pero si queréis que me meta yo en medio, eso que acabas de tirar con el móvil, Víctor te mata. Eso te El móvil o una bomba. Te arranca las gónadas. Víctor, cuando estés escuchando esto, mira, pues es que se le ha caído el chiquillo el móvil, no hace falta reñirlo tanto. Una Hellbomb. No, yo no iba a decir sobre Saturn. Yo iba a decir que menos mal que has dicho algo sobre Shenmue, porque ya estaba llamando a 3 hombres de negro. Porque ayer fue el aniversario del lanzamiento de Dreamcast al mundo y no has dicho nada y no has sacado la noticia. Digo, este tío es un impostor. O sea, yo estaba ya llamando a la policía para que se llevaran a este tío de aquí. Bueno, Buda ha dicho antes lo de que iba a traer una de las cosas que se barajaron fue hablar de la Dreamcast, pero ya... Pero todas las temporadas ya con se había especial hablado. de Dreamcast no puede ser. Claro. Que no van. De hecho, hace 2 Que temporadas nos matan. hicimos el especial 25 aniversario. Eso. Bueno, y el año pasado no hicimos algo Sí, también. el año pasado estuve yo haciendo también uno de Algo Dreamcast, hicimos, me parece. ¿no? ¿Es posible? No me acuerdo ya. Del año pasado no me acuerdo, yo me acuerdo del 25 No me acuerdo ni aniversario. lo que cené ayer. Bueno, tío. vamos a dejar a... Bueno, ahora sí, ¿no? sí, a Miguel con su sección. Muy bien. Pues ahora sí, bienvenidos a Pifia o Crítico. Esta es la nueva sección que quiero estrenar hoy, donde desde ILT queremos analizar y debatir sobre decisiones y situaciones candentes del mundo del videojuego y decidir si con ellas se están marcando un crítico o se están comiendo tremenda pifia. Hoy me gustaría introducir en la mesa un tema que, aunque últimamente está muy trillado, se habla mucho, creo que se le puede dar una vuelta de tuerca y hablarlo desde otra perspectiva. Quiero hablar sobre las decisiones de Xbox en esta 9ª generación y sobre el rumbo que está tomando y el futuro que nos puede traer todas esas decisiones. Y es que estas últimas semanas o meses se ha hablado largo y tendido sobre Microsoft desde que a comienzos de octubre anunciaran que Game Pass Ultimate aumentaría su precio nada más y nada menos que un 50%, pasando a costar 27 pelotes al mes, una pasada. Y claro, muchos aquí dirán, como bien dijo el señor Raro, por dinero que me ahorro. Pero oye, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todas estas decisiones que está tomando Xbox? ¿Qué pretende hacer todo Microsoft con todo esto? ¿De verdad son tan idiotas como para inmolarse de esta forma? Y dice, coño, quiero desaparecer del mundo del videojuego. Pues muchos dirán, sí, lo son idiotas. Viendo a Sega, esto parece la nueva Sega, tío. Claro, es que eso iba a decir antes. Acuérdate que Xbox era la que cogía el espíritu de Sega, El que te reducto. sacamos de ese radio, que te sacamos el sí. Shenmue. Pues hasta el final lo están cogiendo. Y aquí es donde intento darle esa vuelta de tuerca al tema y voy a tratar de meterme en la piel de esas cabezas pensantes de Redmond. No quiero hablar desde la perspectiva del jugador, sino de Microsoft, de la compañía. Y es que viendo el rumbo del sector y la aparición de cada vez más compañías que apuestan por la nube, aquí echo de menos al evangelista de la nube, Will, empiezo a pensar, bueno, esto está claro, ¿no? Que quizás en un par de generaciones el hardware será algo secundario. Yo me veo jugando en una especie de hub, llámese Smart TV o cualquier tipo de pantalla, donde ahí podemos tener instaladas todas las aplicaciones de las compañías de videojuegos, nuestra aplicación de Nintendo, de Sony, de GeForce Now, y a base de suscripciones ponernos a jugar a nuestro juego favorito, como en Netflix o como Spotify. Por favor, que llegue cuanto antes, no me cabe nada en esa habitación. Yo no sé lo que le va cabiendo a Víctor. Uda, ¿tú tienes espacio? ¿Un Yo hub donde esté no todo el tengo mundo? ni espacio, ni tiempo, ni tengo nada. Ni tío. ganas de vivir, nada. Nada. Yo nada que me quiero curar. No quiero nada más. Voy a tirar todo lo que tengo en mi cuarto. Sí, yo no quiero nada más. En ese futuro que yo me imagino, creo que seguirá existiendo el hardware, pero que será caro, será muy caro, no se venderá a pérdidas, se venderá a coste, como mínimo. Para gente que lo tome como coleccionismo o para pollas viejas, como algunos de nosotros, que no quieran bajarse del carro del mercado tradicional de videojuegos. ¿Cómo lo veis esto? Quique, ¿tú te subirías a ese carro? Yo ya me subí con Stadia y me lo pasé súper bien. Me cortaron el grifo, pero a mí para jugar en el curro me venía fantástico. Pasar larguísimas noches de curro donde desde que murió Stadia miro un punto infinito hasta que son las 8 y por fin me puedo marchar. Aquí, mira, me viene muy bien que esté Marisa en la mesa, porque quizás como una gamer no tan hardcore, excepto cuando juega al Vampire Survivor. Y al Balatro. Gracias por la puntillita. Y al Balatro, ¿no?
como una quizá gamer más casual. Si tú en un futuro eliminamos la variante Kike Raro de la mesa, Vale. Como que me he muerto. Me lo imagino. algo así, o sea, Kike Raro no está. Vale. Y tú quieres seguir jugando videojuegos y en la siguiente generación tú dices, oye, pues yo quiero seguir jugando. Y te dan la opción de o bien comprarte la Xbox, ¿cómo se puede llamar la siguiente? Xbox No sé, Omega. Con el departamento de branding de mierda Sí, que tiene me Microsoft imagino. se puede llamar tirando un dado y lo que salga. Sí, Xbox claro, App. Xbox 2, porque para que nadie sepa cuál es el número bueno ya. Xbox 244, Claro. algo así. Yo que sé, a 1000 pelotes. O decir, oye, pues mira, tú en tu tele, que ya la tienes, no te tienes que gastar más dinero, pues te suscribes a Game Pass Ultimate y pagas lo que sea, 20, 25, 30, 40 euros. Pero vas a poder jugar todos los videojuegos que tú quieras y ya vas a tener ahí una biblioteca enorme. ¿Tú te comprarías realmente la consola o te subirías a la nube? Yo creo que me subiría al carro de comprarme la consola, porque la experiencia de jugar con una consola en determinados juegos concretos para mí cobra mucho más sentido que ponerme con la tele a 18.000 juegos, por lo menos desde mi punto de vista. Muchas veces si tengo un catálogo de muchos juegos, pruebo uno, me aburro, pruebo uno, me aburro, pruebo uno, me aburro, y luego digo, ¡pah! Sin embargo, tengo una consola y tengo 1, 2, 3 juegos que yo me he comprado y he considerado que me gustan y que tienen sentido, pues lo pruebo, lo termino, y la experiencia de juego para mí es más inversiva, para mí, que juego poco y tengo 3 juegos a los que juego. Ya. A ver, quizás en esta mesa no es el público objetivo de todo lo que estamos hablando. Pero bueno, al final esto ya ha ocurrido. En los 2000 fue con la música, en los 2010 con las series y con el cine, y quizás en el 2020, 2030 será con los videojuegos. Y quizás no es ningún drama. Mira, por ejemplo, con la que he dicho de la música, antes nosotros nos comprábamos un CD y nos bebíamos el CD hacia un lado, Correcto. hacia otro, y nos sabemos todas las canciones Rayado al máximo. del mismo CD. Ahora, algunos de mis artistas o cantantes que me gustan sacan discos y a mí me cuesta escuchar el disco porque me cuesta mucho buscar el CD en una plataforma y sentarme a escucharlo entero. Escucho uno, luego si acaso me acuerdo y escucho otro, luego otra canción. No sé Sí, si sí. es algo parecido. Porque yo al final esto no lo estoy defendiendo. Yo lo que estoy intentando es meterme en esa cabeza de las cabezas pensantes de Microsoft y ver por qué están haciendo todo esto. Y al final, por mucho que te guste o no, ahí está Spotify. Y es lo que más consume todo el mundo y casi nadie compra CD de música. Yo tengo una duda con todo esto. El tema del input lag, ¿eso cómo se va a manejar? Porque hay géneros en los que el input lag te da igual. Tú estás jugando al Final Fantasy, te da igual todo. Pero en el momento que tú te metas en un juego competitivo a jugarlo así de esa forma, yo creo que eso ahí va a haber problemas. Ojo, cuidado, que este que está aquí se ha hecho Sekiro en Stadia. Eso iba a decir. Sekiro. Sekiro en Stadia con todos sus parries y todas sus cosas. Y joder, es que Stadia. Ojalá tuviera aquí Will. Es que Stadia. iba muy Exactamente, bien, es muy que yo bien, quería muy que estuviera aquí bien. William. Me imagino que en ese futuro que está hablando Miguel, que yo creo que por mucho que le metamos retroceso y freno, como dice Marisa, para poder intentar. Yo qué sé, ¿no? Paladear y saborear las cosas que compramos. Ese futuro, como tú dices, con la música y tal, no lo podemos evitar. Tiene que venir sí o sí. Al final tiene que ser lo que ellos están trabajando. Y cuando llegue por fin y se establezca, me imagino que irá como poco con lo bien que iban con los servidores de Google, Uda. Si es eso la respuesta que a lo mejor podemos mirar de ese futuro posible. De hecho, todo apunta a ello, porque una de las grandes bondades que vende Microsoft, que tiene el Game Pass Ultimate, es que con él tienes Xbox Cloud a 1440p, hasta 30 megabits de bitrate, y que supuestamente ahí podrás jugar a tope de gama a tus juegos como si fuera tu disquito metido ¿Sí, tú en crees? la Es consola. que no lo sé. No... Pues mira, yo todavía no lo he probado, Mira, porque yo la nube no la uso. Cuando me pero- dicen esas cosas y tú, por ejemplo, te pones a ver una película en Amazon Prime, etcétera, etcétera, aparte de que poco a poco han ido bajando la calidad del bitrate y demás, después tú sí. coges esa misma película en un Blu-ray Hombre, claro. y dices, ostras, esto no es igual.
por más bitrate que metan tal y cual, es que no es igual. Por eso cuando tú has dicho lo de que es igual que el disquito, yo que un poquito la hace como diciendo, No, evidentemente. No puede Aunque ser, bueno, no sé. como decía Kike antes, ¿no? Supuestamente Stadia, que yo no la probé, eso era magia, eso era... Será alquimia. Eso, ¿no? Tú te Magia lo pones negra. y no, pero ¿cómo está esta mierda? ¿Cómo se ve también? Y bueno, me imagino que será cuestión también de no solo que avance la tecnología, sino también de que avance las infraestructuras. Que Will lo decía mucho. Si tú te vas a algunos sitios, igual Stadia no va igual de bien. Ujú. Entonces, viendo todo esto y que quizás ese es el futuro que nos espera, queramos o no, en los videojuegos, y quizás en la 10ª generación, que es la próxima, es la última que conocemos tal y como conocemos la industria hoy en día, pues no será que Microsoft se estará posicionando para que cuando llegue ese futuro sean los primeros en ponerse en territorio, tener ventajas sobre los competidores y ser la principal opción para el juego en streaming en la nube. Porque yo creo que, a ver, Microsoft, creo que idiotas no son. O sea, podrán ser muchas cosas, pero algo tienen que saber de todo esto. Y cuando ya es tan descarado que tú ves decisión tras decisión de Xbox, que tú dices que no puede ser. Es que ahora, cada vez que hablan, sube el pan y dices que son tontos. Dice, coño, es que a lo mejor están preparando algo que no todos estamos viendo o no queremos ver, y en ese futuro no van a querer competir con Nintendo o con Sony en vender consolas, sino que a lo mejor van a querer competir con Amazon, con Luna o con... Microsoft tiene Azure, tiene su nube Azure, y es donde quiere posicionarse y es donde quiere arrasar y no quiere vender consolas. Pero no va a querer competir o se ha dado cuenta de que ya no puede competir. Bueno, Porque quizás es realmente, una reacción. Desde la época final de Xbox 360, Microsoft empezó a dejar de dar número de consolas vendidas. Ujú. Y empezó a darte estadísticas como número de disparos hechos en el Halo entre todos los jugadores. Número de metros estado racheando en el Yes Radio. Pero no han dicho nunca. O sea, se han agarrado un clavo ardiendo para no tener que decir ni una sola venta de consolas. Yo creo que ya eso lo han dejado de lado. Han visto que no pueden. Dice, pues vamos a tirar por otro lado. Oye, que sería una buena decisión empresarial, ¿no? En vez de morir como Sega, dice, vamos a continuar por otra vertiente. Y quizás ser Como Sega. pioneros, o casi pioneros, porque ya ahí estaba Stadia, en un mundo que todavía no existe. No sé, yo creo que es un mundo que como todavía yo creo que no ha terminado de despegar desde mi punto de vista, porque todo esto también dependerá de incluso del propio Spectrum, ¿no? A Guille, por ejemplo, le encanta y para Guille todo el tema del online está más que vivo que nunca, está perfecto, pero para mí no. Es un poco como lo que estábamos hablando antes de lo de Sega, ¿no? Para mucha gente Sega murió con la Dreamcast y para otra gente siguió más viva que nunca y precisamente gracias a través de Microsoft y de Xbox. Ujú. Fíjate que me gusta a mí que el planteamiento y sí, yo creo que en las cabezas de ellos tiene que sonar espectacular e incluso aunque no sea así, encima de algunas mesas se tiene que estar diciendo, bueno, pues estamos preparando para el futuro, en fin, eso hay que defenderlo ante los accionistas. Pero me gusta el planteamiento. Ahora, lo que yo me planteo, lo que a mí me invita a pensar es, ¿puede resistir la marca el desencanto actual en el que se encuentra? Porque todos, yo sé que tú juegas muchísimo a Xbox, vosotros sabéis, Uda y yo somos extremadamente del jefe maestro y de Marcus Phoenix y todo eso, y todos, me consta que para Víctor, os hablo de lo que tenemos, me consta que para Víctor durante algunas generaciones la Xbox era su consola principal, igual que para José Iniesta, es decir, estamos hablando todos los que estamos más o menos en ese ecosistema ILT, estamos muy enamorados de la marca y todos estamos desencantados, el que menos, porque hay alguno que está hasta resentido fuerte. ¿Puede resistir una marca de espera, que ahora lo peto, el año que viene? No, espérate, para la nube para 2035. Es que para 2035 seguimos hablando de Sega, porque me parece lo mismo exactamente. Y entonces saco el erizo para la GameCube. No, espérate, que me he liado. Que puede resistir todo eso, porque yo ya sé que Víctor no quiere comprar una consola de Xbox ni de Fly. Yo ya sé que José no la quiere comprar. Vuelvo a mi entorno, ¿no? A mí me va a costar muchísimo comprar una consola Xbox cuando yo vea que el jefe maestro está en la otra. Es que... Claro, pero lo que yo estoy diciendo es que quizás no va a haber consola Xbox. Eso. Bueno, o marca, yo te hablo de marca. ¿Puedo seguir aguantando la marca en algún momento? Sí. Yo creo que lo que va a ocurrir un poco es un poco de rebranding. Ya se está cada vez vendiendo menos la marca Xbox y ahora están con Microsoft Games, ¿no? Que están empezando a potenciar ese nombre.
A ver, también está ahí el mercado americano. El mercado americano, la Xbox está súper consolidada. Y quizás ahí, y además es un mercado muy tocho, quizás ahí les cuesta más trabajo bajarse del barco. ¿Tú vas a decir algo? No sé, me estoy acordando ahora mismo del tema del branding de Microsoft, que ya digo que es tirar un dado prácticamente. Vi un poquito a colación, no sé si lo expliqué yo el día que a mi padre le expliqué cómo era el branding de Microsoft, que se volvió loco. Mi padre que está trabajando en Sony durante 25 años y de marcas y eso sabe tela. Y claro, me dijo, oye, fíjate tú, con la época de la Play 4, dice, me entero que Microsoft ha sacado una nueva consola, ¿esta que es Xbox 4? Y yo, no papá, esta es Xbox One. ¿One? ¿One no es uno? Y yo, sí. A ver, explícame. Primero que lanzaron yo, primero la Xbox, vale, y después sacaron la Xbox 2, ¿no? Yo no, la Xbox 360. Ah, 360, pero ¿por qué? Pues no sé, 360. Vale, y después de la Xbox 360 que viene, la Xbox 720, yo no. La Xbox One. Dice, pero ¿cómo que One? Si igual se llama la primera. Pues imagina en Estados Unidos, ¿sabes? Claro, dice, pero es que no lo entiendo. Y ahora que viene Xbox, y después han sacado la Xbox One X. ¿Cómo? Y después la serie X. No, pero es que ahora han lanzado la Xbox Series. Dice, ¿pero cómo que Series? Yo no entiendo nada. Yo sí, además está la Series S y la Series X. Dice, ¿cómo? Espérate, está la Xbox X y la Xbox S. Yo no, Xbox Series X y Xbox Series S. ¿Sabéis esas películas que le pone título a un psicópata? ¿Sabéis? No las que cambian de título de inglés a español, que eso es otro psicópata. El psicópata que no pone los números y te pone abajo subtitulines. Bueno, un poco como las de Marvel también. Y antes de ver o de hacer una maratón te tienes que ir a Wikipedia porque te acabas poniendo la 1, la 5, la 3, la 2 y la 8. Pues, Sí, igual. Es que es el mismo fulano. Es lo mismo, Mi padre, 25 o 30 años trabajando en Sony, en el departamento de marketing, en el departamento de ventas, tal y cual, decía, yo no entiendo, o sea, pero ¿a quién se le ocurrió esta jugada? Y dice, ¿y la gente no se confunde entre Xbox X y Xbox Series X? Yo sí. Sí, se confunde. ¡Hombre! Claro que se confunde. Se confunde. Son, yo qué sé, tío, es que tiran un dado al aire. Sí, tío. también hay que tener en cuenta que si tú de verdad consigues vender ese streaming, eso va a ser mucho más seguro. ¿Cómo le llamarías al streaming de Microsoft? ¿No tienes un dado por ahí? ¿Xbox Cloud X? Claro, sí. No, ya se llama así, ¿no? Xbox Cloud. ¿X? ¿Cloud 38? Sí, Cloud 360, tío. Ese ya la he cruzado. Pues 720. Pero si la compañía consigue quitarse de en medio el tener que vender hardware, depender de esas ventas, que el hardware al final se vende a pérdidas y depende mucho de las ventas. Al final, cuando tú tienes un streaming, el streaming tú te aprovechas de unas economías de escala que cada nuevo suscriptor te sale más barato que el otro, o sea, que el siguiente, y el coste se va reduciendo. Y te va a dar unos ingresos mucho más seguros que si dependes únicamente de las ventas de consolas. Yo tengo una pregunta, y con todos estos problemas que están habiendo, sobre todo últimamente, de caídas de servidores y demás, que colapsan prácticamente un tercio de la economía mundial, en este sentido, ¿no estamos un poquito como haciendo un gigante con pies de barro, que en el momento que pete cualquier tontería se va todo a garete? Ya ocurre con Netflix. Quiero decir, apostar por ese tipo de servicios no es un poco también jugártela en las acciones, porque una empresa que dependa 100% de esto y que cada X tiempo tenga una caída porque ese fulanito Pérez le pega una patada al servidor, no sé, yo creo que también muy arriesgado. Pero si ya da igual, si el día ese que nos quedamos todos sin luz, la Play tampoco iba. Ni la drinka. Para planteárselo, ¿eh? Somos dodos digitales, realmente somos pájaros dodos digitales, Sí. Como digo, yo no pretendo defender esto, porque yo desde luego no me subo a este barco. A mí no me gusta ese futuro que yo me imagino en mi cabeza. Yo intento solo ver qué pretende hacer Xbox. ¿Alguien está pensando pillarse la próxima consola de Microsoft? Si saliera mañana, ellos ya dicen que están trabajando en hardware. ¿Hay alguien, que yo esto lo pregunto mucho y siempre me dice, ¿hay alguien de verdad que realmente diga, bueno, pues lo miro y la que me guste más? ¿Hay alguien que está aquí? Nadie. Suenan grillos, Está todo el mundo las fuera, ¿no? respuestas son grillos, ¿no? Sí, ¿no? Algo así. Sí. El monopolio va a ser absoluto de Sony. Pues eso es al final lo que siempre hablamos y me vais a permitir, si queréis, que yo qué sé, que vaya diciendo lo último. Imagino que iremos cerrando otro, no lo sé, a ver qué falta. Pero lo último que voy a decir es lo de siempre. Lo hemos hablado muchísimas veces y tal. De verdad nos conviene que la que mande aquí sea Sony, ¿eh? Como tío que lleva Sony y PlayStation hace muchísimo tiempo. Voy a decir lo mismo que he dicho siempre, lo siento, ya me duele, ya me jode. Estamos en una generación donde los exclusivos no bajan, donde no hay líneas económicas, os echamos de menos Platinum, incluso aunque las portadas fueran feas para siempre. Estamos en un momento donde comprarte... me compré el otro día el Spider-Man, y es que el Spider-Man 2 es un juego que iba para
nominado a GOTY de 2023, un juego que va teniendo ya 2 años y que es fácil verlo, 80 pavos. Y te estoy hablando de yo porque el otro día me lo compré, pero seguro que cada uno tenéis un ejemplo en vuestra cabeza. Nintendo. Nintendo no hace más que subir los precios. Estamos No, en, claro. a ver si habéis escuchado esto alguna vez. Estamos en la realidad mala donde Biff Tannen es Donald Trump. Esto de verdad nos conviene. Nos La conviene, distopía. Nos Sí, sí, conviene sí. que Sony vaya súper No, tranquila, evidentemente con no. una Microsoft Evidentemente en no. las horas más bajas y sin ningún tipo de competencia porque Nintendo está en otro sitio. ¿Esto nos conviene? Yo creo que esto no nos conviene. No, ninguno. no nos conviene La para competencia es lo que nos conviene a todos. El momento en que una despunta, hace lo que le da la gana y hace el cortijo su casa. Acuérdate de Play 2 para Play 3. Correctísimo. Eso ya lo hemos vivido correctísimo. muchísimas veces y además Sony es especialmente puñetera. O sea, no hay- Ojalá Microsoft vuelva, ojalá la marca de Xbox vuelva y aparte de por los que nos gusta el verde y nos gusta el jefe maestro y todo eso, ojalá porque la competencia sana siempre favorece al usuario y yo creo que vamos camino de un sitio cada vez más oscuro y la culpa en gran parte la tiene también Microsoft, cada uno que reparta su Sí, parte sí. de culpa. no, Microsoft y- tiene toda Mi- su culpa. No ha hecho. no es, trabajo no bien. es la que está haciendo las cosas, porque las cosas más duras las están haciendo Nintendo y Sony, pero es que yo creo que Microsoft tiene Sí, sí. muchas partes de culpa. Pues nada, rápidamente. ¿Pifia o crítico? Para mí es pifia clara. ¿Marisa? Pifia. ¿Uda? 3 turnos de dados, 3 pifias. Joder. Otto. Pifia también, sí. Yo. Venga, voy a decir yo crítico, pero. Me da a mí que ya. Pues nada, esto era Otto. Pues muy bien. Muchas gracias por este debate interesante que nos ha traído. Nos vamos ya con la despedida. Y iniciamos ya la ronda de despedidas, pues, como siempre, preguntando a qué están jugando la gente. Miguel, ¿a qué estás jugando? Yo estoy con Ghost of Yotei. Y debo de decir que también que creo que le interesa a Kike, porque creo que estábamos en la misma situación de que el primero yo iba muy hypeado, pero me acabé aburriendo un poco de ese juego. A pesar de que al principio me flipaba estéticamente y todo, me acabó aburriendo, pero el Ghost of Yotei es magnífico. O sea, Habrá análisis de aquí a poquito, ¿no? sí, Me hace falta eso. sí, ¿eh? sí, sí. Me hace falta. Muy bien. Buen fin de semana. Igualmente. Miguel. Quique, ¿Qué pasó? Ya os lo he ¿a dicho. qué está jugando usted? Ya lo he dicho, os lo he dado spoiler. He conseguido el Spider-Man súper baratito. Y si todos los Black Friday de mi vida me viene mal porque yo intento un juego, me lo juego y si no, no compro otro. Y en Black Friday acabo colocándome con 3 o 4, voy camino de colocarme con 4 o 5 porque el juego de la vida me está derrotando. Pasa un buen fin de semana, Quique. Gracias. Marisa, ¿seguimos en Vampire Survivor? No, bueno, sí, porque es Sí. transversal siempre, pero ahora estoy con el Lego de Star Wars. ¿Y qué tal? Muy bien, ¿eh? Está gustando mucho, como son capítulos Entretenido. pequeñitos, tan entretenidos, tan divertidos, así que voy así, termino uno, me voy a tomar una cerveza, termino otro, Muy voy a bien. tomar otra Qué guay. cerveza. Ese plan me mola. Muy bien. Buen fin de semana, Te iba a Marisa. preguntar solamente, ¿te has enterado de la noticia del Vampire Survivor? ¿De la noticia? Sorpréndeme. Vampire Survivor en 3D con cartitas. ¿Con cartitas? Ujú. A lo Balatrer. Pero ese no es el que tenemos ya. A lo Balatrer. No, eso era una cosa que tenía. ¡Feliz fin de semana! Le han hecho los ojos chiribitas. Ahora te comentamos. Héctor, Pues, ¿qué tenemos entre manos? Mira, acabo de terminar Absolum, un juego del que si os parece podíamos hablar otro día aquí largo y tendido porque es un juego que quiero recomendar encarecidamente a todo el mundo. Y ahora le estoy dando un poquito fuerte también al Shinobi nuevo que ha salido, o nuevo que lleva a lo mejor 6 meses en el mercado ya, que está muy bien, pero tiene sus cositas, pero me está gustando. Ujú. Pues yo ahora mismo no tengo así nada. Juego bisagra, como dice Quique, ¿no? Estoy con Vampire Survivor, el Balatro, voy picando de Podría uno, de rejugar otro, a Shenmue, tío. retro y nada, y en eso estoy. Estoy a la espera de cuál va a ser la próxima cosa que me enganche. Hay que mirarlo porque las vacaciones de Navidad están aquí ya. ¿o Sí, todo? sí. Pero es que a mí me gusta más, yo soy más de organizar ron y mierda de esa. Tanta buena. Preparar. De eso sabe José un montón. Preparar para jugar para luego no jugar. Claro, para Sí, eso. me Dejar suena, una sí, colección sí, perfecta sí. para luego dejarla. Para en luego un no cajón. tocarla jamás. Sí, Totalmente. vale. José, te queremos también. Bueno, pues buen fin de semana a todos los de la mesa, buen fin de semana a nuestros oyentes, buen fin de semana, Julio. Y antes de despedir ya el programa, pues quería felicitar a mi madre, que hoy es su cumpleaños. Felicidades de aquí. Felicidades. ¡Feliz en tu día, madre de Otto, que Dios te bendiga!
Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Pasad un buen fin de semana. Adiós. Adiós. Añadiendo a Miguel a mi lista de enemigos. Puesto 1, Ini Lefriak. Puesto 2, el que inventó la pizza con piña. Puesto 3, Miguel.